Vamos a orar, hermanos. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos toda la gloria, la honra, la alabanza y la adoración, porque tú eres Dios, eres Señor, eres digno de alabanza. Por eso nosotros te exaltamos, te bendecimos y te damos gracias por tu palabra. Gracias por todo lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, las enseñanzas. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos a que a través de tu palabra seamos transformados, cambiados, sanados, animados, Padre, restaurados para la gloria de tu nombre. Que tu Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, sea obrando en nuestras vidas, hablando en nuestros corazones, y que recibamos en el nombre de Jesús de tu palabra sanidad, restauración, liberación, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para la gloria de tu nombre. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Te honramos y bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hermanos, pues vamos a continuar con sanidad al alma, que es poseer la tierra, y hemos estado viendo varias áreas del alma. ¿Por qué es importante la sanidad del alma, hermanos? Es un proceso que busca mejorar a que tengamos nosotros una relación con Dios, con una misma relación, y no nada más con Dios, sino con todas las personas. En lo cual muchas veces nosotros no podemos tener una buena relación porque todavía seguimos atados. Nuestra alma, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser sigue todavía atado, aunque nosotros ya somos salvos, nos hemos arrepentido de los pecados. Hay cosas que nosotros no hemos podido dejar, hay cosas que nosotros no hemos podido entregar y que todavía las traemos arraigadas. De tal manera que por eso nosotros no podemos tener una vida plena, completa en Cristo Jesús, porque todavía traemos cosas del pasado, en la cual no hemos podido perdonar, no hemos podido olvidar, inclusive se las hemos entregado a Dios. Entonces es importante nosotros este proceso en el cual el Señor quiere sanar, restaurar, para que podamos mejorar nuestra relación con Dios y con todas las personas que están a nuestro alrededor. De tal manera nosotros seamos libertados, que podamos vivir esa vida cristiana, esa vida que Dios quiere que se pueda y que podamos tener. Lo podemos lograr a través de la oración, a través del arrepentimiento y a través de la fe que el Señor Jesucristo hace a través de nuestras vidas, para que cada uno de nosotros podamos seguir en la lucha adelante y poder ayudar a otras personas, poder ayudar a otros hermanos. Vamos a ver las áreas del alma. Para poder comentar este punto, explicaremos algo referente a la comunicación. Para que se establezca una comunicación deben de existir dos elementos: un emisor que envía el mensaje y un receptor, el que recibe el mensaje. El receptor es comparado vamos a compararlo con un radio de transistores, en el cual hay una serie que emite señales para poder mandar lo que es una información. Por ejemplo, la música, lo que es en el caso anteriormente, pues las telenovelas, pues ahora ya las vemos en una pantalla, una televisión, pero antes eran radionovelas. Yo todavía escuché varias radionovelas y así se escuchaba, ¿no? Entonces, nosotros escuchábamos esas radionovelas, y pues nos imaginábamos, ¿no?, cómo era, ¿no?, que nos hablaban y nos decían, ay, pues el hombre, o tocaba la puerta y se escuchaban los sonidos de la puerta. Entonces ahí nosotros echábamos a volar nuestra imaginación porque no lo podíamos ver. Entonces, ¿qué estábamos haciendo? Cuando mandaban ese mensaje, captábamos, éramos receptores en la cual nosotros captábamos ese mensaje. Si el mensaje era de violencia, pues captábamos toda la violencia. Si ese mensaje hablaba de sexualidad, pues toda la sexualidad o todo lo que hablaban, nosotros lo captábamos. Estas señales no sería captada a menos que existiera un receptor del radio. Pero cuando contamos con un receptor del radio, sintonizamos lo que nosotros deseamos escuchar. Cuando hablamos del área del alma, nos referimos a los receptores que anidamos en nuestra alma. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nosotros queremos escuchar? ¿Qué es lo que nosotros queremos ver? ¿Dónde queremos nosotros estar?
con quién queremos estar nosotros. Entonces nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros somos los receptores, que es lo que nuestra alma capta, mantiene, toma de donde nosotros queremos estar. Por ejemplo, si yo quiero estar en fiestas, pues obviamente, ¿qué es lo que va a captar el alma? Pues todo lo que hay en las fiestas, el tomar, el baile, y dependiendo también qué tipo de música, qué es lo que vamos a tomar, qué vamos a percibir, qué música escuchamos, ¿no? Hay personas que hoy en día, pues la juventud, pues todo lo que es el reggaetón, todo lo que es eso del perreo, y qué es lo que están recibiendo, qué es lo que están captando. Pues todo lo que son desenfrenos, perversiones, robos, crímenes, porque dentro de los corridos, ¿qué es lo que hablan? Pues hablan del narcotráfico. Entonces, ¿qué es lo que están captando todos los jóvenes o lo que escuchan esa música? Pues que el narcotráfico es bueno, que ellos tienen el poder, que pueden ellos tomar la gente a la forma que ellos quieren, sus vidas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces así es como nuestra alma trabaja. Nosotros tomamos, somos los receptores, y donde nosotros queremos enfocar nuestra mente, nuestra alma y nuestro corazón, eso es lo que va a captar. También hay otra parte que es el subconsciente. El subconsciente es el que va a tomar todo lo que cada uno de nosotros captamos. Como por ejemplo, cuando nosotros somos chicos, ¿qué es lo que capta nuestra alma? Si en casa hay pleitos, problemas, discusiones, gritería, odio, rencores, alcoholismo, ¿qué es lo que capta nuestra alma? Eso. Todo lo malo que hay en casa. Entonces, posteriormente, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Lo reflejamos. Lo reflejamos inclusive hasta inconscientemente. Por eso nos dicen, es que te pareces a tu papá, te pareces a tu mamá. Porque muchas cosas que nuestros padres hacen, inconscientemente lo hacemos. Por eso yo, enseñanza tras enseñanza, en diferentes, sean los miércoles, los jueves, los viernes, etcétera, hay cosas que yo repito constantemente. ¿Por qué? Porque nosotros, está comprobado científicamente que si nosotros repetimos y repetimos y repetimos y escuchamos el mismo mensaje, se nos queda grabado. Entonces, por eso es de que yo algunas cosas las repito constantemente. Por ejemplo, el estar orando, el estar leyendo, el escudriñar, por qué lo necesitamos orar, por qué necesitamos leer la palabra, buscar cada día más de Dios. Porque lamentablemente no, pues todos nos hemos hecho un hábito constante de búsqueda de Dios. Entonces, a través de la enseñanza, de estar escuchando, a lo mejor escucho el miércoles, a lo mejor escucho el jueves, a lo mejor escucho el viernes, y el sábado, por ejemplo, la hermana Nel, que es la que desde el miércoles está escuchando todo, entonces, pues obviamente ella sabe y se da cuenta de que muchas cosas yo repito, pero no es que lo repita porque ya se me acabó el repertorio de enseñanza o qué más voy a decir, sino porque es algo que necesitamos para que nuestro subconsciente lo pueda tener, lo pueda captar, y automáticamente se nos quede grabado, y automáticamente, ya me desperté, ¿qué tengo que hacer? Orar primero, clamar a Dios. ¿Por qué? Porque lo estamos escuchando constantemente. Si nosotros nos damos cuenta cuando, bueno, hoy en día, pero nosotros cuando estábamos solteros, ¿qué es lo que hacíamos? Escuchábamos la música. Y cuando escuchábamos la música, pues luego hasta poníamos el radio, o luego cuando empezaron a salir los Walkman, los cassettes, ¿qué hacíamos? Grabábamos la música y la escuchábamos, y nos poníamos nuestros audífonos y nos quedábamos toda la noche escuchando la música. ¿Qué tipo de música escuchábamos? ¿De amor, de pasión? ¿De qué tipo de música escuchábamos? Entonces todo eso en la noche que escuchamos, nuestro subconsciente lo empieza a captar, lo capta. Si nosotros escuchamos música que hable acerca del alcohol, de la depresión, del desánimo, de que ya me dejaron, me abandonaron, por ejemplo, José José, yo creo que pues, todos en su tiempo pues escuchamos José José. ¿Y qué es lo que canta José José? Pues pura tristeza, le canta a la mujer que ya la dejó, que sueña con ella, le canta la botella, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces imagínense, hermanos, nosotros escuchamos esa música y ¿qué hacemos? Todo eso lo capta nuestro subconsciente. Y posteriormente ya tenemos
un desaliento, un rechazo con una pareja o con un novio. ¿Y qué es lo que pasa en nuestra vida? Luego nos venimos abajo y nos desanimamos. ¿Y qué queremos? Pues irnos con la botella para que todas nuestras penurias, nuestras tristezas, pues la botella, el alcohol nos ayude a poderlas sacar. Entonces todo eso, mis hermanos, es lo que capta el alma, lo que capta nuestra mente, lo que capta nuestro subconsciente, en el cual ya automáticamente hay cosas que nosotros lo hacemos. Por ejemplo, una persona que escucha mucho sobre todo lo que es hoy en día la música del perreo, que prácticamente es un acto sexual pero en cantado, imagínense. Por eso hoy en día mucha gente está muy mal mentalmente con respecto a la sexualidad, y por eso tantas violaciones, y por eso pasan y tocan a las mujeres. ¿Por qué? Porque ya la mente está tan depravada, tan corrompida por todo lo que ven y todo lo que escuchan, de tal manera que ellos ya lo traen. Entonces ellos se levantan y ¿qué es lo que hacen? Van con ese pensamiento, luego con esa lujuria, ven a una muchacha y ya prácticamente pues ya están pensando cosas depravadas, sucias en su mente, por todo lo que están escuchando. Entonces por eso es importante, mis hermanos, que nosotros, para poder tener una liberación y una sanidad del alma, necesitamos nosotros, ahora que ya estamos en Cristo, hacer todo lo contrario que antes hacíamos. Si antes nosotros escuchábamos música y música del mundo y veíamos cosas que no estaban bien, depravaciones, inmundicias, pornografía, etcétera, pues ahora que ya somos nuevas criaturas y que estamos en Cristo, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Leer la palabra. Nuestra alma, nuestro subconsciente tiene que ser limpiado, santificado por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cómo? A través de lo que vemos y de lo que escuchamos. Por eso también el énfasis de lo que vemos y lo que escuchamos hoy en día, y que también nuestros hijos o nuestros nietos o los jóvenes, enseñarles que tengan cuidado, y no que tengan cuidado, sino que no vean cosas que no son correctas, que no escuchen todo eso que hay en el mundo. ¿Por qué? Porque todo lo que hay no lleva hacia Dios. Por ejemplo, apenas acaba de tener un concierto, lo que es Shakira, y en el cual vean cómo está. Ya ahora los conciertos de antes pues eran que protestaban en contra del gobierno, querían liberarse, y que pensaban que los hippies y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y todavía mucha música de antes pues era hacia la mujer, hacia el hombre, que los amaban, que los querían, o sea, todavía no estaba tan contaminado. Pero hoy en día es algo tan terrible, porque ahora los conciertos que los artistas se emplean van directo hacia ofender a Dios, y lo hacen de una manera ya bien palpable. Ya todo es agredir a Dios, blasfemar a Dios, insultar a Dios, insultar su palabra, en contra de la familia, en contra del hogar, en contra del matrimonio, en contra de todo la palabra de Dios. Esta señora Shakira tuvo un concierto, y ¿saben cómo empezó su concierto? Diciendo los 10 mandamientos de las lomas. Yo creo que varios lo vieron. Imagínense la blasfemia, porque ¿quién es el que ha dado 10 mandamientos? Es Dios, para que el ser humano viva, para que el ser humano esté bien con Dios, para que el ser humano se aparte del evangelio, para que el ser humano se aparte del mundo y viva la palabra. Entonces, imagínense lo que esta mujer está haciendo, cómo el enemigo la está usando. Si saben el trasfondo de Shakira, ella practica lo que es la santería. Entonces, pues obviamente va en contra de Dios. Entonces ella pone los 10 mandamientos de las lomas, y todo lo que habla es que la mujer sea empoderada, que la mujer sea levantada, que la mujer tiene la autoridad sobre ella misma, que la mujer tiene la autoridad y que no hay nadie quien las pueda someter o controlar, porque ellas tienen el poder para hacerlo. Eso es lo que habla a eso, y de ahí se desencadena todo su concierto. Y si ustedes ven, todas las mujeres, ¡hey, Shakira! Y la aplauden. Y qué barbaridad, una cosa tremenda.
Entonces, todo eso, su mente, su alma, están llenos. Entonces, cuando cuando hablamos nosotros y les hablamos de Cristo, pues obviamente, ¿qué es lo que hacen ellas? Pues rechazan. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos enseña que la mujer tiene que sujetarse al varón. En amor, obviamente, en amor, en sabiduría, en misericordia. El varón no tiene que someter a la mujer ni humillarla. Sin embargo, ellos no pueden entender eso porque ya su mente, su subconsciente, todo está captado con todo lo que esta señora les ha dicho y ha infiltrado. Imagínense, y luego todos los fanáticos de Shakira, ¿qué creen que hacen? Pues escuchan a Shakira constantemente, se duermen con sus canciones, quieren vestir como Shakira, quieren mover las caderas como ella, tienen sus pósters en sus recámaras. Imagínense. Entonces vean toda la influencia que ellos están recibiendo, los jóvenes. Ahora, ese es en el caso de ella, pero en el caso de esta señora Lady Gaga, lo mismo, que ya están los conciertos, sus conciertos están programados, y he escuchado en las noticias que ya están abarrotados y formados para lo que es comprar los boletos para asistir con esta señora Lady Gaga. Y de igual manera, Lady Gaga, ¿qué es lo que impulsa? Lo mismo, a la rebeldía, en contra de Dios, en contra de los derechos que Dios ha puesto para los jóvenes, para los niños, para que vivan vidas en rectitud, santas delante de Dios y no corrompidas. Entonces, todos ellos promueven al libertinaje, al liberalismo. ¿Y qué es lo que hacen los jóvenes? Lo captan. Entonces, como ya traen esos mensajes, cuando ya la juventud se presentan y van a una fiesta, ¿qué es lo que hacen los jóvenes? Bueno, pues hay alcohol, yo puedo tomar, yo puedo drogarme. ¿Qué es lo que hacen? Bueno, pues que hay un chico que me gusta, pues yo puedo tener esa relación sexual con él, aunque yo no esté casado, o puedo tener una relación sexual con ella, aunque no esté casado. ¿Por qué? Porque es mi cuerpo, porque yo puedo hacer lo que quiera. Y posteriormente de ello, ¿qué vienen? Las consecuencias. Porque ya salen con enfermedades o salen embarazadas, y después ¿qué dicen? Vamos a abortar. A fin que mi cuerpo es mío, y ahora están legalizando el aborto, y pues apenas es un feto, no siente, no piensa, no tiene nada, pues hay que matarlo. Es un producto, no es un ser vivo, es un producto, hay que matarlo. Entonces, se fijan, hermanos, cómo Satanás, utilizando a estas personas, mandan todos estos mensajes de tal manera que nosotros o la gente en el mundo quedan envueltas en todo ello, su mente, su subconsciente, todo van percibiendo de todo lo que van escuchando, y la misma gente ya lo empiezan a hacer en automático. Escuchamos música en la cual hablan puras groserías, y la gente ¿cómo habla? Con puras groserías. Escuchamos músicas de rebeldía y vemos a la juventud hoy en día cómo está rebelde. Pero lo tremendo de esto, hermanos, es de que en la iglesia, por eso los hijos de Dios, los jóvenes y la iglesia está y sigue en ataduras. Y dicen, ¿por qué no podemos seguir adelante buscando a Dios? ¿O por qué nos desanimamos tan pronto? ¿O por qué ya nada más busco de Cristo y todo el demás tiempo me causa desánimo, fastidio, me aburre leer la Biblia, etcétera? Porque la carne quiere vivir vidas de libertinaje. Y la palabra de Dios nos habla de someterse a la voluntad de Dios. Por eso lo importante de escudriñar y escuchar la palabra constantemente. Por eso, hermanos, es que el mensaje que yo siempre trato de hablar es de orar, de leer la Biblia, de vivir en santidad, de buscar de Dios. Por eso varias enseñanzas yo repito y repito y repito y repito, para que ese mensaje se nos quede grabado en nuestro subconsciente y nosotros automáticamente lo empecemos a hacer. Automáticamente digamos, vamos a orar, vamos a leer la Biblia, vamos a buscar, apagamos la televisión y estamos constantemente buscando del Señor, para que nosotros seamos libres y libertados de toda obra del enemigo y de todo lo que nosotros traemos. Estas áreas varían de una persona a otra, en temor, en orgullo, en remordimiento, en ira, en rechazo, etc. Las mismas
deben ser conquistadas como los territorios ocupados por el enemigo, porque recordemos que cuando nosotros, a través del pecado, estamos cediendo ese territorio al enemigo. ¿Territorios de qué? De nuestra alma. ¿Qué territorios? Nuestra voluntad, nuestras emociones, nuestros sentimientos. Entonces nosotros, a través del pecado y de lo que vemos y escuchamos, le estamos dando esa abertura, ese lugar, y estamos dejando que el enemigo ocupe ese territorio que nosotros le estamos cediendo a él. Por eso es de que nosotros no seguimos teniendo, no tenemos victoria total, no somos libertados completamente en Cristo, porque hay áreas que todavía el enemigo tiene, porque nosotros no se las hemos entregado a Cristo. No le hemos pedido perdón a Dios por esa área, ni tampoco se la hemos entregado. Entonces, mientras nosotros no se la entreguemos, entonces nosotros vamos a seguir con esa atadura. Yo se los decía en la enseñanza pasada, ¿no? Por ejemplo, cuando nosotros como padres, pues luego corregimos a nuestros hijos y a lo mejor lo hacemos de una manera mal o de una manera muy, nos excedimos mucho en esa corrección y sentimos ese dolor porque lo hicimos. ¿Pero qué hacemos? Nada. Lo dejamos así, pero seguimos sintiendo ese dolor. O nuestros hijos nos reprochan. Es que tú, papá, mamá, me golpeaste de una manera terrible y yo traigo esa herida, etc. Entonces, para que esas heridas en ambas personas sean sanadas, primero, ¿qué tenemos que hacer? Entregarlas a Dios. Pedir a Dios perdón. Y sabiendo que ya el Señor nos perdonó, ir con nuestro hijo o nuestra hija y pedirle disculpas. Decirle, sí, efectivamente me excedí, cometí ese error, perdóname, en el nombre de Jesús perdóname, y que llevar a nuestros hijos a que también ellos puedan entregar esa área. ¿Para qué? Para que sea sanada, para que sea restaurada. Esto lleva en todos los ámbitos, en el ámbito sexual, en el ámbito emocional, en el ámbito de los rechazos, porque muchas veces nosotros hemos sido rechazados por nuestros padres. Entonces ese rechazo nosotros lo seguimos trayendo. ¿Por qué? Porque no lo hemos entregado a Cristo, no lo hemos entregado a Dios. Es necesario entregarlo y pedir a Dios perdón y pedir a Dios que Él sane esa área. Ya una vez que haya Él sanado, nosotros ya no tenemos que traerlo más a memoria. ¿Para qué lo traemos más a memoria? El enemigo es el que se encarga de traerlo a memoria. ¿Para qué? Para seguirnos dañando. Pero cuando el Señor ya ha sanado eso, aunque el enemigo lo traiga, nosotros ya no va a afectarnos, porque ya el Señor ha sanado esa área, en la cual por eso nosotros somos verdaderamente libres en Cristo Jesús. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, entregar las áreas. La única forma que obtendremos victoria sobre las áreas que nos afectan es inutilizándolas o eliminándolas. No existe un patrón para hacerlo, pues en cada persona el Espíritu obra de diferente manera, que es la forma que tenemos que hacer. Nuevamente, entregárselas a Dios. El Espíritu iluminará con respecto a cuál es la puerta por la cual se abrió y en la cual el enemigo pudo entrar en esa área del alma. Imagínense, hermanos, por ejemplo, voy a tomar el caso de una prostituta. Una mujer que se dedica al sexo servicio. Imagínense cómo esa persona creen que esté. Imagínense todas su corazón, su alma. Imagínense cómo creen que esté su mente, su alma y su corazón. Primera, ¿por qué está trabajando de esa manera? ¿Por qué está trabajando? Porque la violaron, porque no encontraba trabajo, porque fue rechazada, porque fue humillada. Y ya una vez cuando ella empieza a practicar este trabajo, imagínense lo que ella pasa. ¿Qué es lo que pasa la persona? La persona puede llegar, inclusive la humillan, la golpean, la escarnecen. O sea, no nada más es un acto en sí sexual, por lo cual el hombre está pagando, sino dentro ya de la habitación o del lugar donde ellos están, ¿qué es lo que hacen? Obviamente hay cosas que ella a lo mejor no quiere hacer, pero porque le están pagando, lo tiene que hacer. Entonces, imagínense todo lo que esta persona está recibiendo. Ahora, recordemos que dice la palabra que cuando una persona se allega a otra,
dice la palabra que en un solo espíritu se unen. Entonces todo lo que los hombres con los cuales ella ha estado, todo se le pasa a ella. Entonces imagínense cómo está su alma. Rechazo, odio, rencor, amargura, lujuria, lascivia, inmoralidad, perversión, robo, inclusive hasta asesinato, violencia. O sea, imagínense todo lo que ella ha de tener. Entonces, para poder ministrar a una persona como ella, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Primero ella tiene que pedir perdón, llevarla a Cristo, que ella pida perdón por todo lo que ha hecho, para que poder cerrar todas las puertas en las cuales ella ha abierto, que el enemigo ha podido entrar en su vida. Entonces nosotros, porque si no de esta manera ella no va a poder avanzar. Ahora nosotros, ha habido mujeres, ha habido hombres en las cuales pues, han estado con varias mujeres, inclusive hay hombres que se han metido con otros hombres, o hay mujeres en las cuales pues, han estado con 2, 3, varios hombres al mismo tiempo. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer para que tengan esa sanidad y esa restauración? Hay personas en las cuales no es el caso, pero tienen odio, tienen rencor, tienen amargura. ¿Por qué? Porque traen odio, rencor y amargura desde la infancia. Porque mis hermanos, mi papá, mi mamá prefirió más a mi hermano o a mi hermana y a mí me hicieron a un lado. Entonces eso pues ha hecho que yo traiga ese rencor, esa amargura, porque no me abrazaban, no me besaban, porque no se preocupaban por mí, me rechazaron. Entonces todo eso hace que cada día cuando uno va creciendo, se casa y tenga nuestros hijos, se vuelva ese mismo reflejo de rechazo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer para romper con todo esto? Y que muchas veces nosotros no olvidamos ni hemos dejado estos pecados o cerrado estas áreas. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Confesar nuestro pecado. Es lo que tenemos que hacer. Confesar esta área. Padre, perdóname, ayúdame porque yo fui rechazada, porque mi papá, mi mamá prefería más a mi hermano, a mi hermana, y me duele mi alma, me duele mi corazón, porque hice estas cosas malas, porque he abierto puertas hacia el enemigo. Y en ese momento se mete uno en intimidad y se le pide perdón a Dios. Cuando una persona ministra a alguien, eso es lo que se hace. Eso es lo que se hace. En algunos lugares dicen, bueno, escribe todos tus pecados, lo que te duele, lo que has hecho, lo que hiciste, si golpeaste, si tienes ira, enojo, si violaste, si estuviste en una orgía, si te metiste con un hombre o una mujer con otra mujer. O sea, todo, aún todos los pecados, heridas emocionales, rechazos, todo apuntan. Y ya una vez que ya lo apuntan, entonces la persona va y empieza a orar y le pide a la persona que todo eso lo pueda repetir, que lo confiese delante de Dios, y entonces el Señor empieza a hacer la obra de sanidad. Eso algunos hermanos lo hacen y ministran de esta manera. En este caso, hermanos, yo creo y estoy convencido que no necesitamos estar algunas veces con alguna persona. Algunas ocasiones sí. ¿Por qué? Porque hay cosas que el Espíritu Santo muestra, enseña, dirige, en la cual se tiene que ministrar, pero inclusive hasta liberación. Porque hay cosas que se tienen bien arraigadas, en las cuales no pueden salir nada más así, sino se tiene que ministrar y ordenar a toda esa opresión o todos esos demonios que salgan fuera en el nombre de Jesús. Porque si no están bien arraigadas, ¿por qué? Por lo mismo, por la falta de perdón, porque todavía es algo que yo no quiero confesar o no puedo confesar, porque siento vergüenza, porque me siento incómodo, incómoda, porque pensamos infinidad de cosas y no queremos confesarlo. Entonces, si no lo confesamos, esa es la puerta en la cual el enemigo se va a estar agarrando, y es necesario que nosotros cerremos todas las puertas y que todas esas áreas del alma puedan ser sanadas y restauradas. Entonces yo creo que el Espíritu Santo, si cada uno de nosotros lo hacemos de una manera personal y confesamos y pedimos a Dios que sane, yo creo que el Señor lo puede hacer en cada vida. Un hermano puede ser inseguro, acomplejado, temeroso,
sentirse menospreciado, estar bloqueado para no expresar amor, ni tanto recibirlo como expresarlo. Todo esto puede ser producido por un rechazo por sus padres, inclusive hasta antes de nacer. Por eso es que hoy en día muchas veces los matrimonios pues son matrimonios en los cuales pues ya no demuestran ese afecto. ¿Por qué? Porque ellos han sido rechazados y obviamente o muchas veces no se ha recibido ese amor por parte de los padres, y como nunca ha habido ese amor, pues obviamente ¿cómo se va a poder dar o demostrar ese afecto? Si yo nunca he recibido ese amor, nunca he recibido un abrazo, una caricia, una palabra amable de parte de mis papás, o de mis hermanos, o de mis primos, o de mi familia. Si nunca lo recibí, pues es muy difícil que nosotros lo podamos expresar. Pero estando en Cristo Jesús lo podemos hacer. Ya una vez que nosotros tenemos esa sanidad y esa restauración, nosotros podemos expresar. Dejar que el Señor haga la obra en nuestras vidas de recibir el amor, de recibir esas palabras que nos alientan, experimentar ese amor, ese abrazo, pero también nosotros lo podemos expresar, en la cual tenemos que hacerlo porque nosotros no podemos seguir con nuestra vieja naturaleza. Tenemos que demostrar que Cristo que vive en nosotros y que su amor llena nuestro corazón y nuestra mente y nuestra alma, de tal manera que si yo no lo pude experimentar, bueno, ahora yo lo voy a poder hacer y demostrar en cada abrazo, en cada afecto, en cada palabra que Cristo vive en mí. Existe una diferencia clara en las Escrituras entre la persona, el alma y el espíritu. El alma es la sede de nuestra personalidad. En el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo estamos garantizado todo el trabajo de limpieza de nuestro ser. Sin embargo, es un proceso, mis hermanos. Esto no lo vamos a obtener de la noche a la mañana, sino es un proceso. Ningún alma nace siendo cristiana o nace naciendo de nuevo. El alma se puede contaminar a lo largo del proceso del desarrollo del ser humano, siendo crucial los primeros años de la vida física, que ya lo vimos en enseñanzas anteriores. El Espíritu Santo está preparando a la iglesia para Cristo, a fin de presentarla a sí misma gloriosa, sin mancha y sin arruga. De igual, por eso es importante, mis hermanos, este proceso de liberación, de sanidad, de restauración, porque el Espíritu Santo va a entregar a la iglesia limpia, pura, sin mancha y sin arruga. Entonces, contaminados no podemos estar delante de la presencia de Dios. Vamos a Efesios capítulo 5, versículo 27. Efesios 5, 27. Dice la palabra: a fin de presentarla a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, ¿cómo el Espíritu Santo va a presentar a la iglesia, a Cristo? Va a presentar una iglesia que no tiene mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino santa. Nosotros, para estar santos, limpios, sin mancha y sin arruga, tenemos que entregar absolutamente todo delante de nuestro Dios. Ahí mismo en Efesios vamos al capítulo 4 y vamos a leer el versículo 22. Efesios 4, 22. Dice la palabra: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente. Fíjense, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, que nos despojemos del viejo hombre.
¿Cómo nos vamos a despojar del viejo hombre? De todo lo que hicimos anteriormente. Tenemos que despojarnos. Ya no tenemos que estar pensando, es que yo antes hice, es que yo antes hacía, es que yo antes era así. No, por eso dice la palabra que tenemos que despojarnos, porque ya somos nuevas criaturas en Cristo. Entonces, ¿de qué nos sirve a nosotros que estemos recordando todo lo que hicimos anterior? De nada. ¿Nos va a edificar? Por supuesto que no. Al contrario, el enemigo de ahí toma para nosotros hacernos entristecer, sentirnos mal, o inclusive nuestros padres, mis abuelos, nuestros padres, que a lo mejor ya algunos padres ya no tenemos padre, o ya no tenemos abuelos, etcétera, y decimos, híjoles, es que yo a mi papá lo hubiera tratado de esta manera y lo traté mal. O a mis abuelitos yo los hubiera tratado bien y yo les grité, los ofendí. O en el caso de mi mamá ya no está, ya falleció, y yo la hubiera llevado a comer, le hubiera comprado cosas, etcétera. Ya no lo hicimos, bueno, ya no lo hicimos. Pero ya estamos en Cristo Jesús. Las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Dios ya habrá obrado en su vida de la persona que ya no está con nosotros. Entonces nosotros no podemos seguir cargando estas culpas. No podemos seguir viviendo atormentados de esta manera. Que cada vez que yo vea una foto de mi mamá, de mis abuelos, de mi papá, que ya no están, empiece a derramar mis lágrimas y me duele y diga, híjoles, ¿por qué no los traté bien? Ya no podemos seguir viviendo de esta manera. Por eso dice la palabra, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos de todo el viejo hombre. Ya ellos murieron, ya están con Cristo, ya Dios va a hacer la obra, o hizo la obra en su tiempo, o Dios los juzgará. Recordemos, hermanos, que los que murieron sin conocer la palabra van a ser juzgados conforme a sus obras. Entonces nosotros no podemos declarar o emitir un juicio de decir, es que se fue al cielo o se fue al infierno. No podemos emitir un juicio. El único que va a emitir el juicio, ¿quién es? Dios. Entonces nosotros no podemos decir, yo a mis bisabuelos, yo no puedo decir, híjoles, es que ahorita ellos están en el infierno. Yo no puedo decir eso. ¿Por qué? Porque yo no sé si ellos conocieron o no de Cristo. Ahora, si no conocieron de Cristo, el Señor los va a juzgar ¿cómo? Conforme a sus obras. Y si sus obras fueron buenas, pues ellos están con la presencia del Señor. Entonces nosotros no podemos emitir un juicio. Lo que sí nosotros tenemos que hacer es que no nos duela lo que ya hicimos o no hicimos. Nosotros no podemos vivir de esta manera. No podemos vivir de los recuerdos. No podemos seguir viviendo de la vieja manera o de la vieja naturaleza. Es que yo antes asesiné y maté como a 20 y 30 y los destacé y los puse así. No, ya no podemos seguir viviendo de esa manera, pensando en lo que hicimos o lo que no hicimos. Tenemos que despojarnos, dice el apóstol Pablo, de toda esta manera del viejo hombre. No es bueno, no nos sirve para nada. Ahora estamos en Cristo. Ahora tenemos que pensar en cómo agradar a Jesús. Ahora tenemos que pensar en cómo yo seguir orando, buscando, santificarme, quitar el odio, la amargura, el desánimo, llenarme cada día más de su Espíritu Santo, escudriñar su palabra, dejar que Dios me hable a través de su palabra o de la forma en que Él quiera hablarme. Porque dice que el viejo hombre está viciado conforme a los deseos que engañosos. Entonces, ¿qué nos está diciendo el apóstol Pablo? Que si nosotros seguimos viviendo la vieja manera o la pasada manera de vivir, dice que vamos a estar nuevamente viciados con nuestros deseos engañosos. Vamos a seguir lo que les acabo de mencionar: tristeza, desánimo, dolor, sufrimiento. Y yo les pregunto, hermanos, ¿creen que Jesús quiere que vivamos así? No, Él no quiere que vivamos con esos recuerdos malos, con esas tristezas. Por eso dice que renovemos nuestra mente con la renovación del Espíritu. ¿Cómo vamos a renovar nuestra mente? A través de la palabra de Dios, a través de la oración, a través de buscar de Él. Es como nos vamos a renovar. No vamos a renovar nuestra mente con el dolor, con el sufrimiento, con todo lo bueno o malo que hicimos anteriormente. No lo vamos a renovar. ¿Cómo lo vamos a renovar? Con la palabra de Dios. Hay quienes se preguntan, hay quienes se preguntan, ¿pero no somos ya salvos? Hay muchos que se preguntan, pero si ya somos salvos, ¿por qué seguimos
pues con estas torturas, vamos a llamarlo, amarguras, con estos pensamientos que de repente vienen, etc. Aunque estamos en Cristo y recibimos la salvación, recordemos que ya lo vimos en otras enseñanzas, seguimos todavía atados porque abrimos la puerta. Y nos hacemos también la misma pregunta, ¿acaso no somos de Cristo? Claro que sí, sin embargo, llevamos arrastrando una naturaleza vieja que tiene que ser echada fuera de nosotros, el cual no puede ser renovado. Cuando fuimos creados, derivados de Adán, del Adán caído, nos fue transmitida la muerte del pecado. No podemos hacer nada que agrada a Dios. ¿Por qué? Porque tenemos la naturaleza caída y en pecado. El hombre inventó las religiones y muchos de nosotros estábamos ahí en esa invención de las religiones, en las cuales eran religiones que no nos llevaban hacia la libertad, hacia la sanidad, hacia la restauración, sino eran religiones en las cuales nos hacían más el sufrimiento y el dolor. ¿Por qué? Cuando una persona muere, ¿qué se les hace cuando se les entierra? Primera, cuando es 1 y 2 de muertos, pues es recordar a los que ya se murieron. Segunda, se les hacen rezos, ¿no? Que son novenarios, me parece, hermanos, sí, ¿verdad? Novenarios, y seguir rezando para que salgan del purgatorio y se vayan. Entonces, imagínense, ya la persona si ya murió, pues todavía todo eso, ¿qué es lo que hace? Incrementa más que el dolor, el sufrimiento, los recuerdos. Y más, si nuevamente le repito, pues tratamos más mal a la persona. Y tenemos ahí ese dolor, ese sufrimiento. ¿Y qué hacemos? Lo recordamos. Por ejemplo, mi cuñado, uno de mis cuñados, pues falleció. Ahora que fue lo de COVID, pues él falleció. Entonces, mis suegros, pues obviamente dolidos. Imagínense, hacían sus novenarios, sus rezos y ponían una tremenda foto así de mi cuñado. Pues imagínense, pasaban, volteaban y pues el dolor, el sufrimiento, el llorar. Y luego volvían a regresar porque lo hacían en el patio. Y volvían a regresar y volvían a ver y más dolor y más, imagínense. Entonces ellos, ¿cuándo van a ser liberados? Y mi suegra decía, ay, es que mi hijo me ayudaba, hacía eso, y llore, y llore. Y recuerdo, imagínense, hermanos, no podemos estar así. Entonces las religiones, muchas religiones, lo que hacen es que inventan cosas y obviamente tienen atadas a las personas con recuerdos, con dolores, con sufrimientos, con ataduras y con pecados. Muchos de nosotros estábamos ahí en esas religiones pretendiendo llegar a Dios. La gente ignorando se refugiaba precisamente en las religiones pensando que en ellas estaba la libertad o la salvación. La mayoría de veces, para escapar de las frustraciones, hay personas frustradas por no haber alcanzado nada de su vida o metas de lo que ellos querían, y otras por haber triunfado en algo pero que no lo deseaban, sino muchas veces eran impuestas. ¿Por qué? Por la misma religión, por los papás o por cuestiones ya de familias. Vamos a leer Romanos capítulo 6, versículo 16. Romanos capítulo 6, versículo 16. Dice la palabra: ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, sois esclavo de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. ¿Qué está diciendo el apóstol Pablo? Que donde nosotros nos sometamos, vamos a ser esclavo del que nos estamos sometiendo. Entonces, nosotros, ¿a quién nos sometimos o nos hemos sometido toda nuestra vida? Al alcohol, a la droga, a los desenfrenos sexuales, al odio, a la amargura, a la tristeza, al desánimo. ¿A qué nosotros nos hemos sometido? Pues a lo que nosotros nos hayamos sometido, somos esclavos de ellos. Y esa es una realidad, porque un esclavo no es libre, sino un esclavo que está atado, precisamente está esclavizado.
Entonces, nosotros somos, aunque somos salvos y creemos en Cristo, seguimos esclavizados. Porque muchos años hemos sido sometidos ¿a qué? A la amargura, a la tristeza, al odio, a los pecados sexuales, a la carnalidad, al alcohol, a la droga. Entonces, son sometidos y son ¿qué? Esclavizados. Pero dice la palabra, pero también si nosotros seamos obedientes a la justicia, entonces vamos a ser esclavos ¿de quién? De la justicia. Por eso dice la palabra que ahora somos esclavos de Cristo. Pero es para nosotros. ¿Pero por qué somos esclavos en Cristo? Por amor. Somos esclavos a Cristo por amor. Entonces somos libres. ¿En quién? En Cristo Jesús somos libres. Somos libres en su palabra. Somos libres en Él. No somos esclavos. No somos esclavos. ¿Por qué? Porque lo que Cristo nos pide y nos llama es ¿a qué? A libertad, a sanidad, a restauración, a una liberación. Porque dice, conoceréis, en Juan 8:44, conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Nos hará ¿qué? Libres. La verdad nos hará libres. Entonces, ¿cuál es la verdad? La palabra de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que someternos ¿a qué? A la palabra de Dios para ser libres. ¿En quién? En Cristo. ¿Libres de qué? De todo lo que venimos arrastrando de nuestra vieja naturaleza. El odio, el rencor, la amargura, el desánimo, los pecados, todo lo malo que hicimos anteriormente. Entonces, para que nosotros seamos verdaderamente libres, tenemos que ser sometidos y obedientes ¿a quién? A la justicia ¿de quién? De Cristo. Para que seamos verdaderamente libres en Él. ¿De qué vamos a ser libres? De las consecuencias para todo aquel que rechaza lo que realmente le hubiera hecho libre. Que eso es lo que hoy en día muchos hacen. Rechazan la verdadera libertad que hay en Cristo Jesús. El hombre fue creado para la gloria de Dios, no para el pecado, no para la carne, no para las concupiscencias, sino el hombre fue creado para la gloria de Dios. Pero cayó en desobediencia y pecado. Y haga lo que haga, nunca encontrará satisfacción en sí mismo. Y esa es una realidad. Por ejemplo, la gente, los artistas en el mundo, por ejemplo, lo que hablaba hace rato de esta señora Shakira. Ella aparenta que puede tener una libertad, de que ella puede hacer grandes cosas, de que mueve muchas multitudes y que ella puede decir que inclusive hasta es libre. ¿Cuántos artistas, tanto de televisión como cantantes de música, personalidades, personajes, inclusive hasta dentro de la iglesia? Dentro de la iglesia, pastores, evangelistas, profetas, maestros. Ellos piensan que pueden tener satisfacción. ¿Por qué? ¿Porque ya estoy predicando? ¿Porque ya estoy enseñando? No. Pues ellos pueden aparentar que pueden encontrar una satisfacción en el dinero, en la droga, en la mentira, en el engaño. Pero realmente ellos no tienen ni van a encontrar nunca una satisfacción. Si nosotros vemos la carrera de los artistas, ¿cómo han muerto? Solos, ancianos, con cáncer, enfermedades, sin dinero, pobres. Así la mayoría de los artistas que han muerto. Despreciados, aislados, toda su fama y su gloria, ¿dónde quedó? Artistas mundanos de igual manera. Muchos artistas como han muerto. Se han ahogado en el alcohol, en las drogas. Esta señora Whitney Houston, cuando ella falleció, ¿dónde la encontraron? En su hotel, en una jacuzzi, se ahogó en el agua del mismo jacuzzi porque estaba drogada y estaba alcoholizada. Pero murió insatisfecha, no murió satisfecha, imagínense. Entonces, hoy en día nosotros no encontramos la satisfacción. ¿Por qué no la encontramos aún dentro del cristianismo? No encontramos la satisfacción. ¿Por qué? Porque seguimos arrastrando el viejo hombre. Seguimos recordando el pasado. Seguimos, inclusive, hasta deseamos todavía muchas veces en nuestra carne cosas del pasado. Por eso no encontramos la satisfacción. Por eso no todo el que se para en un púlpito, predica, enseña, profetiza, habla, puedes decir que ha encontrado la satisfacción.
¿Por qué? Porque muchas veces lo hacen por agradar a otros hombres. Muchas veces predican porque quieren sentirse alguien importante. Entonces yo, como en el mundo no fui importante, no pude tener una escolaridad más allá, un doctorado, un posgrado, a lo mejor ni una universidad pude terminar. Yo quiero sentirme importante, ¿qué hago? Pues me meto al cristianismo, empiezo a servir, empiezo a predicar. ¿Para qué? Para poderme sentir satisfecho y demostrar que verdaderamente pues soy una persona satisfecha. Pero cuando ya volvemos a la realidad y dejamos de compartir, de predicar y llevamos a la realidad de nuestra vida cotidiana, en el trabajo, en la escuela, con la familia, pues ya nos damos cuenta que no somos satisfechos, que nada nos ha llenado. Que todo lo que hemos hecho en el trabajo, con nuestro matrimonio, con nuestra esposa, nuestros hijos, nada nos ha satisfecho. ¿Por qué no nos satisface? Porque no somos verdaderamente libres. Porque venimos trayendo y arrastrando cosas de la vieja naturaleza. El hombre se propone alcanzar una meta, un triunfo, una victoria sobre los demás, adquiriendo poder, riqueza y gloria. Pero todos ellos es una evasión. Es como cuando Adán pecó, escondido detrás del árbol cuando Dios le hablaba. Si recordamos esa parte que Dios le habló y le dijo: Adán, ¿dónde estás? ¿Y qué hizo él? Estaba escondido. ¿Por qué estaba escondido? Porque ya había pecado y había desobedecido a Dios, queriendo ocultarse de Dios. Él sabía que le preguntarían en qué situación se encontraba, qué estaba haciendo detrás de eso. ¿Por qué se ocultó? Porque obviamente él ya había desobedecido. Y nosotros así somos. ¿Qué somos? Aparentamos cosas que no somos. ¿Por qué? Porque nos escondemos. ¿Cómo nos escondemos? Detrás de la religión, detrás de ser cristianos, detrás de un púlpito, detrás de un servicio. Hay muchos pastores, predicadores, evangelistas que están bien heridos, bien lastimados, pero aún así predican. Hubo un evangelista en los años 80 que se llama, no recuerdo si todavía vive, creo que todavía vive, ¿verdad? Se llama Jimmy Swaggart. Ustedes escuchan sus predicaciones y es un evangelista tremendo, tremendo. Yo les aconsejo que lo vean. Pero este varón cayó y se metió con una prostituta. Cayó en adulterio y cayó con una prostituta. ¿Por qué? Porque a él le faltaban todavía ciertas áreas que él tenía que entregar. No por esto no quiere decir que este hombre no sea llamado de Dios. No, es llamado de Dios, pero para nosotros poder en el servicio, en el ministerio, tenemos que entregar todo a Dios y ser verdaderamente libres. Yo he puesto un ejemplo en otras ocasiones y lo quiero volver a retomar, de un misionero. Yo les había comentado, un misionero llega lo mandan a una etnia allá en Brasil, en la cual él llega, este misionero, y pues están estas etnias, estos tipo de comunidades, pues muchas veces nada más utilizan taparrabos y pues nada más sus partes íntimas las cubren con ciertas cosas como telas o ramas y se tapan porque obviamente así es su forma de vida de ellos y obviamente ellos no lo ven mal. Entonces llega este misionero a compartir la palabra y él están varios varones y obviamente preparando el lugar, el traductor, etcétera. Y entonces dicen que ya empiecen a pasar todos y empiezan a pasar, tanto hombres como mujeres. Pero él no se había dado cuenta que ahí todas las mujeres nada más se cubren de la cintura para abajo. Entonces todo lo que son los senos, los pechos, pues están al descubierto y para ellos es algo normal, no lo ven mal. Entonces llegan y están todos, cuando ya el misionero se voltea y empieza a querer compartir, ya no pudo compartir. Ya no pudo compartir. ¿Por qué? Porque traía algo en su alma, algo en su mente que no había entregado, en el cual, pues obviamente, dañó esa parte, le hizo recordar cosas del viejo hombre, en la cual él ya no pudo seguir compartiendo. Imagínense qué terrible, hermanos. Entonces, donde el Señor nos mande a predicar, nosotros tenemos que estar limpios, haber entregado todo, y no podemos querer aparentar algo como lo que hizo Adán. Adán estaba ahí, cuando Dios le habló, ¿qué hizo? Se escondió.
Nosotros tenemos que estar completamente limpios, santos, puros, como lo acabamos de ver. Cristo, el Espíritu de Dios, va a entregar a la iglesia como sin mancha, pura, santa. Entonces así nosotros tenemos que hacer, despojándonos ¿de qué? Del viejo hombre. Ahora, ¿por qué nosotros, por qué este misionero se perturbó a ver a las mujeres así? O sea, todos ya sabemos, ¿no? Y conocemos, y hasta desde la primaria, pues enseñan cómo está formado el cuerpo del hombre y el cuerpo de la mujer. Y cuando pues uno ya es casado, pues conoce el cuerpo de la mujer y conoce el cuerpo del varón. Entonces, ¿qué es lo que había en su mente de este misionero? ¿Qué es lo que había en su alma, en su corazón? Que al momento de ver a una mujer así, descubierta, pues se perturbó y ya no pudo compartir. ¿Qué es lo que él tiene que entregar? ¿Por qué se escondía? ¿Qué había que él tenía que esconder? ¿O qué es lo que estaba escondiendo? Que no había esa sanidad completamente en su alma. El día que el Señor planeó la redención del hombre, decidió salvarle y quitarle las frustraciones. De lo contrario, para que sacarlo de este mundo sería como sacarlo sediento del mundo y habiendo en la casa del Señor abundante agua. ¿Cómo? Por ejemplo, Él lo saca del mundo, pero obviamente el Señor es agua de vida, en la cual sacia, restaura y limpia. Entonces Él lo saca del mundo sediento del pecado, de la inmundicia. ¿Y qué quiere hacer el Señor? Limpiarlo. ¿Qué dice la palabra en Juan? Que el Espíritu Santo de Dios es como un río de aguas vivas. ¿Y qué hace este río? Cuando pasa un río, ¿qué hace? Limpia. Va limpiando todo lo que hace. Cuando lavamos la ropa sucia o los trastes, ¿qué es lo que hace? Limpia. Cuando nos bañamos, ¿qué es lo que hace? Limpia. Cuando hay una herida, ¿qué es lo primero que hace? No, espérate, no te la toques. Hay que lavarla con agua. Porque ¿qué es lo que hace el agua? Tiende a limpiar. Cuando el Señor nos saca del mundo, nos saca sedientos, nos saca, pues obviamente, mal. Y obviamente, ¿qué es lo que hace el Señor con su agua? Nos limpia, nos satisface, hace que seamos verdaderamente libres. El programa de Dios para Israel cuando los sacó de Egipto era que los sacara de Egipto y los llevara a una tierra que fluye leche y miel. Vamos a leer Éxodo 3:8, por favor. Éxodo capítulo 3, versículo 8. Dice la palabra: y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del ateo, del amorreo, del fereceo, del abeo y del jebuseo. Pero fíjense, dice: y he descendido para librarlos de mano ¿de quién? De los egipcios. ¿Qué representa Egipto? Egipto representa todo lo vil, lo pagano, el mundo. ¿Y qué dijo el Señor? Que los iba a sacarlos a una tierra más grande, más ancha, en la cual fluye leche y miel. ¿Para qué? Para sanarlos, para librarlos de todas estas tierras paganas, que son los cananeos, abeos, amorreos, fereceos, etcétera, etcétera, etcétera. Para que el pueblo no se contaminara de todos ellos. El camino por el cual el Señor los llevó, que es el desierto, no era el destino final. Era un camino necesario para que ellos conocieran más a Dios. Por eso es que nosotros, el Señor permite que pasemos por desiertos. ¿Por qué? Porque en el desierto es cuando nosotros ahí conocemos más a Dios. Por eso, si se fijan, el Señor, antes de que Moisés pudiera libertar al pueblo, ¿cuánto tiempo estuvo en el desierto? ¿Cuánto tiempo, hermanos? 40 días estuvo en el desierto. Y el Señor Jesucristo, ¿cuánto tiempo antes que empezara su ministerio estuvo? Igual, 40 días en oración y en ayuno. ¿Por qué? Para conocer más a Dios. Moisés tenía que sacar todo lo del mundo, todo lo que Egipto le había enseñado, las depravaciones, las inmoralidades, todo lo malo. Por eso el Señor los llevó al desierto.
En el caso del Señor Jesucristo, ¿por qué lo hizo? Para ponernos ejemplo de lo que nosotros tenemos que hacer anteriormente. Elías, cuando él tenía un montón de temores, incertidumbres, dudas, cuando se levantó Jezabel y mató a todos los profetas de Dios, ¿dónde se fue a esconder Elías? En una cueva. Y cuando salió, ¿cómo salió? Transformado, cambiado, diferente, y se pudo enfrentar a todos los profetas de Baal. ¿Por qué nosotros no nos podemos enfrentar al mundo? ¿Por qué no nos podemos enfrentar a todo lo pasado? Porque necesitamos pasar por el desierto. ¿Para qué? Para conocer cada día más a Dios. Usted puede imaginarse que lo rescaten del mundo donde no tenía nada efectivo para Dios y ahora en la nueva vida tampoco tenga nada. Porque eso es lo que pasa, ¿no? Y podemos decir, es que Dios me rescató del mundo y ahora estoy en el cristianismo, pero al final de cuentas viene siendo lo mismo. ¿Por qué? Porque nada más estoy cada 8 días, recibo la palabra, levanto las manos, le pido a Dios que me perdone y ya. Pero sigo igual. Sigo pecando, sigo con mis enojos, sigo con mis remordimientos, sigo con mis desánimos y mis tristezas. El ofrecimiento de nuestro Señor es disfrutar de una vida plena. ¿Cuál es el tema? ¿Por qué seguimos nosotros en la vida cristiana sin obtener nada? Porque no creemos la palabra de Dios. Por eso, mis hermanos, porque no queremos dejar las cosas pasadas. Nuestro Señor ofrece una vida plena. Vamos a Juan 10:10, por favor. Juan 10:10 dice la palabra: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan, ¿qué? En abundancia. Entonces, Jesús, ¿para qué vino? Para que tengamos vida y vida en abundancia, o sea, una plenitud de vida. Entonces, cuando nosotros salimos del mundo y estamos en el cristianismo, ¿qué tenemos que tener? Una vida abundante, una vida plena en Cristo Jesús. Pero no la tenemos porque no creemos la palabra de Dios. No queremos entregar todo lo pasado y pedirle al Señor que sane nuestra vida. La Biblia relata que la vida del hombre no consiste en la cantidad de bienes que cada uno de nosotros podamos poseer, sino en la abundancia de lo que Cristo nos da y lo que Él habla. Vamos a Mateo 16. Mateo 16, versículo 26, por favor. Mateo 16, 26. Dice la palabra: ¿por qué? ¿Qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Y esa es una realidad. Nosotros llegamos y afanados por el mundo, afanados por el materialismo, afanados por el trabajo, afanados por las cosas materiales, afanados por todo. ¿Y de qué nos sirve ganar el mundo si perdemos nuestra alma? No nos sirve de nada. ¿Se imaginan a Cristo con la bolsa llena de dinero? Claro que Él lo necesitaba cuando tuvo que pagar impuestos. Sin embargo, ¿quién que Él más rico que Él? Imagínense, Él es el dueño de todo, del oro, del mundo, de la plata. Aunque no tenía ni una almohada donde reposar su cabeza, nunca le faltó absolutamente nada para satisfacer las necesidades de Él y de los que le seguían. ¿Por qué? Porque Él nunca se afanó. Sin embargo, cuando nosotros salimos del mundo, salimos de Egipto y nos vamos al cristianismo, ¿cómo vamos? Afanados, preocupados, no dejamos el viejo hombre, seguimos con esas ataduras, no entregamos a Dios, en el nada le decimos a Dios perdóname, pero no entregamos todo lo que traemos. Y si nosotros creyéramos la palabra de Dios, no nos faltaría absolutamente nada. A Jesús no le faltó nada, nada, ni a los que vivan con Él. Les dio alimento, tenían un lugar donde dormir, etcétera, etcétera. No les faltó absolutamente nada.
¿Para qué queremos nosotros dinero, posesiones? ¿Para satisfacer nuestras vanidades? Para eso queremos dinero, para eso queremos fama, para eso queremos que la gente nos reconozca, para satisfacer nuestros deseos, nuestras vanidades, para presumir, para enseñarle a la gente y demostrarle, mira, yo sí tengo muchas casas, muchas posesiones, yo sí pude hacer algo en la vida. O demostrarle a nuestra familia, mira, yo sí pude hacer algo y tú no. Notemos que el rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Si el Señor nos saca de Egipto, también nos dio las armas, los procedimientos para que disfrutemos de una vida plena en Cristo Jesús. Muchas veces vemos que la gente se emociona, salta, brinca, grita. Y obviamente no estamos en contra de ello. Pero el problema es que después vemos a la misma persona deprimida, triste, sin crecimiento espiritual, porque tiene problemas en su interior por el pasado. Cabe preguntarnos entonces, ¿a quién vamos a engañar? Cuando el hombre desobedeció a su creador, pronunció maldición sobre el mundo, cambiando su aspecto. El hombre, por su lado, pasó de ser guardar el jardín de Dios, contento, feliz, a ser un siervo sin deleite, infeliz, que con el sudor de su frente tendría que comer para satisfacer sus necesidades y las necesidades de su familia. Su naturaleza empezó a envejecer y él encubrió su pecado. Al igual que Adán, tenemos el deterioro y no queremos que nos vean derrotados, evitando mostrar lo que realmente somos. O sea, nada más una apariencia. Tenemos que despojarnos, hermanos, del viejo hombre, para que nosotros podamos ser verdaderamente libres en Cristo Jesús. Si nosotros no somos libres verdaderamente en Cristo Jesús, vamos a seguir en una religión más. La religión que antes teníamos, en la cual pues había imágenes, nos persignábamos, nos confesábamos con un hombre, nada más nos cambiamos de local. En la cual ahora el local donde estamos, pues ya no nos confesamos ante un sacerdote, ya no nos persignamos, ya no hay imágenes, pero seguimos aparentando, seguimos siendo los mismos. Pero Jesús quiere que seamos verdaderamente libres en Cristo Jesús y que dejemos verdaderamente nuestra vieja naturaleza. Hasta el día de hoy, hermanos, quedamos con esta enseñanza y el próximo sábado vamos a ver cómo el Señor nos va a enseñar y cómo podemos despojarnos del viejo hombre para que nosotros empecemos a vivir una vida verdaderamente libre, una vida en victoria, una vida en la cual no nada más estemos aparentando, hermanos. Qué terrible, la verdad, qué terrible es eso, ¿no? Nada más aparentar los días domingos y cuando ya salimos de la iglesia, nuestra vida completamente mundanas, transformadas, seguimos con los mismos odios, rencores, las mismas amarguras. Aparentamos en la iglesia, por ejemplo, que yo amo a mi esposa, amo a mi esposo y que mis hijos van muy bien, y llegamos a casa y una depresión tremenda con los hijos que no quieren hablar con los padres, los hijos desanimados, los hijos inclusive no sabemos si ya hasta tuvieron relaciones sexuales, ya perdieron su virginidad, o qué música están escuchando, o si se están drogando y ni siquiera nos damos cuenta. Imagínense. Pero aparentamos en la iglesia que todo va muy bien. O aparentamos en la iglesia de que amamos a nuestro esposo y nuestra esposa. Y llegamos a la realidad de nuestro hogar, pleitos, enojos. A ver, ya no te hablo porque nos peleamos y tú sigue tu camino y nada más sírveme la comida y haz tus cosas. O háblame para lo necesario y no nos hablamos para nada. Seguimos con esos odios, rencores, amarguras. Pero en la iglesia hasta nos agarramos de la mano, abrazamos, besamos. No podemos seguir vidas así, hermanos, aparentando cosas. Estas son las áreas del alma que cada uno de nosotros necesitamos conocer para que el Señor las podamos entregar a Él y su Espíritu Santo nos haga libres
y ya no podamos seguir arrastrando la vieja naturaleza de odios, de rencores, de amarguras, de falta de amor, y ahora seamos verdaderamente libres en Cristo Jesús. Y ya nosotros no seamos nada más de domingo y de aparentar, sino que todos los días podamos alabar a Cristo. Todos los días podamos demostrar que verdaderamente somos un matrimonio, una familia en la cual Cristo vive, Cristo reina y somos libres. Y no estemos con incertidumbres, con odios, con depresiones, con amarguras, que digamos, ay, ya salí del trabajo y voy a ir a mi casa. Ay, qué chocoso, qué fastidio, otra vez voy a pelear, otra vez a ver con qué salieron mis hijos. No, mis hermanos. Ahora tengamos la capacidad de amar, de perdonar, de enfrentar los problemas, de darle solución en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque somos verdaderamente libres en Cristo. Vamos a orar, hermanos, así como está. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Padre, gracias por tu amor y misericordia que tienes para con nosotros, en el cual, Señor, te rogamos que tú nos liberes, que tú nos sanes, que tú nos restaures. Padre, en el nombre de Jesús no queremos seguir aparentando algo que no somos, porque aparentamos ante el mundo, aparentamos ante el hombre, aparentamos ante el pastor, pero no queremos seguir aparentando algo delante de ti. Señor, queremos ser libres en ti, queremos demostrar que somos hijos tuyos, queremos ser una iglesia limpia, santa, pura. Señor, yo quiero ser libre de mis ataduras, de toda mi vieja naturaleza, en la cual de tu Espíritu Santo recibamos sanidad, restauración. Señor, quiero agradarte, honrarte de una manera libre, sin perjuicios, sin amarguras, sin odios, sin pleitos. Padre, estamos cansados de vivir vidas atadas, vidas amargadas, vidas esclavizadas por el pecado. No queremos vivir más así. Haznos libres en el nombre de Jesús. Libértanos bajo el poder de tu Espíritu Santo. Libértanos en el nombre de Jesús de toda amargura, de toda esclavitud. Rompe las cadenas en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Rompe las cadenas, Padre, en el nombre de Jesús, y llános verdaderamente libres por el poder de tu gracia, por el poder de tu Espíritu Santo. Rompe toda atadura del alma, de la mente, del corazón y del espíritu, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en el nombre poderoso de Jesús. Haznos verdaderamente libres para vivir para ti. Vida, Señor, en la cual te honremos, te alabemos. Vidas en la cual podamos ser vidas plenas de felicidad, de amor, de compasión, de misericordia. Podamos vivir para la gloria de tu santo y bendito nombre. Padre, te damos la gloria, la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén.